Bienvenidos de nuevo. Qué bueno que podemos nuevamente tomar un tiempo para poder estudiar juntos acerca de la oración, este tema importantísimo para la vida de la iglesia y en el cual podemos sin duda poder seguir aprendiendo y descubriendo de una mejor forma cómo las escrituras nos muestran cuál es el plan que Dios tiene para nosotros y de qué manera nuestras oraciones pueden ser cada día mejores. Bien, el tema que en este día nos ocupa es la oración acerca de la iglesia. Ya sé que orar por la iglesia es algo más o menos común, de hecho ocurre prácticamente en todos los cultos. Orar por la iglesia realmente se trata de una necesidad. Y es que todos los días, a través de los dispositivos electrónicos, a través de las redes sociales, una llamada telefónica, o quizás incluso alguien que encuentras casualmente por ahí en la calle, en algún momento siempre surge la necesidad de orar. Y alguien te va a comentar, a compartir, es más, hay cadenas y grupos que se dedican específicamente a eso, a compartirnos acerca de los motivos de oración que están presentes entre sus familias, sus amigos, etcétera. Ahora, cuando uno empieza a ver todo ese tipo de oraciones, la cantidad de oraciones que nos piden en las que les acompañemos, hay algo que es muy común en medio de todos ellos. Y se trata precisamente de la inmediatez con la cual se está solicitando ese tipo de oraciones. Es decir, buscan soluciones inmediatas sin buscar realmente los elementos que les van a ayudar a superar los problemas. Entonces, esta parte es muy común. ¿Cómo lo podemos observar? Fácilmente. Mira, observa las oraciones que te dicen. Entonces te piden, por ejemplo, que haya una solución para mi trabajo, lo cual por supuesto lo quieren ya, o sea, no importa cuál, que haya una solución para mi trabajo, para un mejor ingreso económico, para los estudios, la escuela, etcétera. Casi todos, es más, por ejemplo, cuando se trata de orar por la vida o las relaciones de pareja, casi todo el mundo quiere que ores y 2 horas después ya se haya solucionado todo el problema. Eso es muy común. Entonces, se buscan soluciones inmediatas sin buscar los elementos que nos van a poder ayudar a superar nuestros problemas o los problemas que estamos enfrentando. Es necesario entonces así aprender a superar la inmediatez. ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando el apóstol Pablo estaba orando, que es el modelo que estamos tratando de seguir para aprender sobre cómo orar y cómo mejorar la manera de cómo estamos comunicándonos con Dios, la realidad es de que él tenía un enfoque un tanto diferente. Es decir, cuando él estaba orando por la iglesia, en este caso vamos a usar un modelo muy importante porque es el de la iglesia a los Corintios, cuando él está orando por la iglesia realmente no está pensando solamente en las necesidades inmediatas. Quiero que leas conmigo este texto que se encuentra en la epístola de Pablo a los Colosenses, porque el enfoque de él no está solamente en lo inmediato, sino en lo que viene atrás, es decir, las razones que están motivando y que finalmente son las razones de peso por las cuales nosotros debemos de estar orando. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3 dice así, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen, observa esa parte, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Este enfoque del apóstol Pablo, por supuesto, fue tomado a partir de la experiencia de Jesús. Él mismo oró también en formas semejantes o en términos muy parecidos. Observa, por ejemplo, cómo Jesús instruyó, por cierto, que Mateo capítulo 6 es un capítulo donde se nos enseña acerca de la oración. Entonces, las enseñanzas de Jesús acerca de la oración están enfocadas más o menos en el mismo tenor. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, observa, la enseñanza de Jesús es, busquen primero el reino. Las enseñanzas de Pablo, busquen las cosas de arriba. Realmente están ambos enfocándose a un mismo concepto. Es decir, antes de estar pensando en qué voy a comer, cómo voy a vestir, etcétera, o mi trabajo, mi salud, etcétera, todo ese tipo de situaciones que comúnmente ocupan nuestras oraciones, antes de eso tenemos que ir y buscar primero las cosas de arriba, es decir, el reino de los cielos, y a partir de ahí todas nuestras demás áreas de necesidad finalmente podrán ser cubiertas o habremos de encontrar la necesidad y la respuesta para enfrentar los problemas que día a día nos pueden estar aquejando. Vamos a tomar como modelo, hace un momento lo acabo de mencionar, el modelo de la iglesia de Corinto.
¿Por qué la iglesia de Corinto? Bueno, la verdad es que la iglesia de Corinto es una iglesia con muchas, muchas necesidades. Quizás tú piensas que la situación hoy en día es diferente y que está muy complicado. Me gustaría que consideres brevemente un poquito cuál es el contexto, el trasfondo social, cultural que está atrás de esta iglesia de Corinto, porque sin duda los problemas y las necesidades de ellos son bastante semejantes a los nuestros. Por ejemplo, es una ciudad con mala fama, tiene enormes problemas sociales, la gente la considera como lo peorcito en esa época del Mediterráneo. Entonces es una ciudad de verdad con muy, muy mala fama. La gente de ahí tenía fama precisamente y les acusaban, o se les consideraba gente glotona, malas personas, en fin, varias cosas de ellas. Entonces, ¿qué es lo característico de ahí? Dos elementos importantísimos: desintegración social y desintegración moral. Esos dos elementos forman parte de la sociedad donde Pablo está orando por ellos, la iglesia que se encuentra en Corinto. Y ahora, esta es una iglesia que no solamente tiene problemas sociales y morales, que a veces piensa uno, bueno, eso es ahí en la sociedad, etcétera. Pero si revisas nada más la primera epístola de Pablo a los Corintios, te vas a dar cuenta, por lo menos, si le pones un poquito de atención, te vas a dar cuenta que hay por lo menos 15 situaciones de conflicto en la iglesia. Es decir, esta es una iglesia que está conflictuada por cualquier cantidad de cosas. Tienen conflictos por, obviamente, el trato con otras personas, la segregación, tienen problemas hasta con la Santa Cena. Es más, realmente casi no hay ningún área en la cual esta iglesia no esté problemada. Podría yo decirlo hasta de una forma distinta. Realmente, por cualquier cosa, están haciendo problemas. Entonces, es una situación que está enfrentando muchas, muchas necesidades. Entonces, en medio de ello, el apóstol Pablo empieza a orar y nosotros podemos, siguiendo esta epístola de Pablo a los Corintios, poder encontrar 4 enfoques acerca de cómo orar nosotros por la iglesia. Nuestro primer enfoque es este: recordar la obra de Cristo en nuestra vida. Ese es el primer enfoque y quizás una de las áreas más importantes que nosotros tenemos que seguir. Recordar la obra de Cristo Jesús en nuestra vida. En 1 Corintios, capítulo 1, los versos 4 y 5, dice así: siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Dios fue bueno y les dio a Jesucristo y además los ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Vamos a leerlo una vez más. Le doy gracias a Dios porque fue bueno y les dio a Jesucristo y además los ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Entonces, ahí hay ya varios elementos con los cuales podemos trabajar. El primero de ellos, cuando nosotros recordamos la obra de Cristo, la obra de Dios, cuál es el carácter de Él, lo primero que nosotros tenemos que recordar es que Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre Dios es bueno. Observa cómo lo escribió el autor de la epístola de Santiago. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto, todo, descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra, ni cambio, ni sombra de variación. Todo lo bueno, todo lo que es bueno, proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Jesús lo explicó en más de una ocasión. De pronto un padre tiene hijos y si ve a su hijo con necesidad, todo padre es bueno. Y aún dice, aún ustedes que son perversos, es el lenguaje de Jesús, o sea, aún ustedes que son perversos saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más creen que pueda ser su Padre que está en los cielos, que además es bueno por naturaleza? Entonces, esa es una de las áreas que siempre tenemos que recordar. Además, no solamente Dios es bueno, sino que Dios es tan bueno que nos dio a su Hijo Jesucristo. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, concebido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así es que Dios no solamente es bueno, sino que en medio de su bondad nos ha dado a su Hijo para que a través de Él sea nuestro guía, nuestro consejero, nuestro salvador, el que nos dirija, el que nos muestre de su bondad. Realmente esto tiene que ver incluso con las implicaciones que tienen que ver hasta con la salvación, la guía, el consejo, la fortaleza. Dios nos dio a Jesucristo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos descubrir cuáles son los propósitos de Él. Y sigue el libro de Isaías diciendo así: y la extensión de su reino y la paz en Él. Observa esa frase: y la paz en Él, en Cristo Jesús, no tendrá límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará. Observa,
en una situación en conflicto. ¿Qué es lo que dice aquí? Lo afirmará en justicia y en derecho, desde ahora y para siempre. Esto hará el celo del Señor de los ejércitos. Dios nos dio a Jesucristo y nos dio a Jesucristo para que en todas otras cosas podamos estar en paz con Dios. Pero estar en paz con Dios es el preámbulo para poder estar en paz con nosotros mismos y estar en paz para con las demás personas que nos rodean. Entonces, Dios siempre es bueno, Dios siempre hace las cosas así. Su Espíritu también es el que nos guía a la verdad. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. En ese mismo instante, el Espíritu Santo, dice el Evangelio de Lucas también, les enseñará todo lo que deban de decir. Observa. Entonces, Dios no solamente es bueno, sino que nos dio a Jesucristo para darnos salvación, para guía, etcétera, pero también además nos dio de su Espíritu para que esté Él guiándonos. Entonces podríamos decirlo de una forma muy, muy clara. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres formando parte de formando una sola unidad, los tres se manifiestan para nuestra vida porque Dios es bueno. Entonces, la salvación, la guía, todo ello proviene de Dios. Por eso es que las Escrituras, hace un momento lo mencionaba, todo don perfecto desciende de lo alto, todo viene de Él y todo eso es bueno. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentando, tenemos que recordar algo. Dios es bueno. Y lo que está ocurriendo, Dios es bueno y Él sabe por qué está ocurriendo las cosas. Y Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Volvernos hacia Dios. Ahora, entonces, debemos de recordar que cuando nos volvemos hacia Dios, eso nos va a llevar hasta nuestro segundo enfoque. Es decir, vamos a recordar que Dios nunca deja inconcluso. Mira, tal vez tú y yo no somos muy buenos acerca de cumplir los proyectos que nosotros iniciamos. Es más, conozco gente que todos los años inician proyectos y por ahí de febrero, marzo ya esos proyectos ya quedaron atrás. Pero debemos de recordar que Dios no solamente es bueno, sino que además Él nunca deja nada inconcluso. Él va a completar las cosas, siempre lo va a hacer así. Entonces, no importa realmente qué tan fieles somos, porque la obra de Dios no depende de qué tan buenos somos. La verdad es que fuimos salvados cuando estábamos muertos, dice las Escrituras, en nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces, no se debe realmente porque lo merecemos, sino porque la bondad y la misericordia de Dios es la que lo hace posible. Por eso el apóstol Pablo escribe así a la iglesia, a Timoteo, diciéndoles, si somos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, se trata de la fidelidad de Dios. El amor de Él va a permanecer aún más allá de nuestras condiciones, de nuestras habilidades y de qué tan bueno podemos nosotros hacerlo. Realmente podemos confiar porque Él es Dios el que lo va a hacer. ¿Y por qué lo va a hacer? De una y de otra manera. Y Él va a continuar en su proyecto hasta que su plan se cumpla en nuestra vida. Entonces, nuestra salvación es cierta precisamente por su fidelidad. Observa cómo dice este texto. Ustedes creyeron totalmente en el mensaje de Jesucristo y por eso, mientras esperan que Jesucristo vuelva, no les faltará ninguna bendición de Dios. De ese modo, no dejarán de confiar en Él y también, cuando Jesús llegue, nadie los acusará de haber hecho algo malo. Dios los eligió a ustedes para que compartan, escucha, ve esa frase porque es preciosa, para que compartan todo con su Hijo. Tú fuiste elegido justamente para eso, para que tú compartas todo con Jesucristo. Él siempre cumple su palabra. Dios siempre va a cumplir las cosas. Entonces, nuestra salvación no depende de cuántas ganas le estemos echando. Honestamente, algunos de nosotros no nos estamos esforzando adecuadamente acerca de nuestra salvación. Es decir, algunas ocasiones ni siquiera valoramos todas las cantidades de bendiciones con las que Dios nos provee. Piensa en algunas de ellas. El que formes parte de una iglesia, el que alguien te haya compartido el Evangelio, el que otras personas estén orando por ti. Todo eso tiene que ver con la misericordia de Dios. De que puede haber, de que si buscas consejo, va a haber alguien en la iglesia que esté dispuesto a ayudarte. Si buscas ayuda, alguien en la iglesia va a estar dispuesto a apoyarte para tu propio crecimiento espiritual. Todo eso son bendiciones que Dios ha provisto para ti y no porque somos buenos precisamente, sino porque Dios en su bondad quiere darnos a cada uno de los hijos suyos, darnos todo lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora, no solamente eso, sino que hay más de 5,000 promesas disponibles para nosotros en la Biblia. Hay promesas disponibles
y que nosotros podemos andar en cada una de esas promesas. Entonces, ahí está más de la bondad de Dios, ese Dios bueno, ese Dios que va a permanecer hasta el fin. Él es el que está ahí. Si alguno me sirve, dijo Jesús, si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Hay cualquier cantidad de promesas. Quiero que veas esta en particular. Si alguno me sirve, sígame. Yo estaré y donde yo esté, también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honraré. Quiero que consideres esta promesa brevemente y la voy a usar a modo de ejemplo, porque como esta hay 5,000 promesas más, por lo menos en la Biblia. Entonces, quiero que consideremos esta. ¿Qué es lo que dice al principio? Donde Cristo esté, también estarán sus servidores. Esa es la promesa. ¿Sí? Donde Cristo esté, ahí van a estar todos sus servidores. Esa es la promesa. ¿Cómo es que nosotros apropiamos esa promesa? Haciéndonos entonces servidores de Cristo. Es decir, el texto dice eso, que donde esté Cristo, ahí van a estar todos sus servidores. Entonces, ¿cómo hago yo para poderme apropiar esa promesa? Pues simplemente cumpliendo lo que el texto dice. Es decir, yo me convierto en servidor de Cristo Jesús. Como esta hay 5,000 promesas más, y entonces Dios va a hacer lo prometido. Entonces, eso dice el texto, mi Padre lo honrará. Observa entonces que el esquema es bastante sencillo. Donde Cristo esté, también estarán sus servidores. ¿Sí? Esa es la promesa. ¿Cómo la apropio? Y eso es lo importante. ¿Cómo voy a apropiarme cada una de esas promesas? ¿Cómo la apropio? Justamente haciéndome servidor de Cristo. Y cuando tú haces eso, cuando tú apropies esa promesa, entonces Dios va a cumplir lo que Él prometió. Mi Padre le honrará. Eso es lo que dice el texto. Ahora, nuestro tercer enfoque. Recordemos que todo en la vida, todo lo que ocurre en este mundo, todo tiene un propósito. ¿Por qué? Porque Dios no hace las cosas al azar, Dios no las hace a la y se va. Dios siempre tiene un propósito por el cual hace todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia de Corinto, dice, demos gracias a Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso. Si no te había quedado suficientemente claro hace rato que Dios es bueno, ahora agrega esto, es amoroso y siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultad o cuando sufrimos, Dios nos ayuda, pero observa, para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él, Dios nos consuela a nosotros y nos da de su paciencia y las dificultades y sufrimiento que también nosotros afrontamos, y confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, también Dios los consolará. Entonces, observa la dinámica del texto. ¿Enfrentamos problemas? Sí, pero Dios es bueno. Es lo primero que dijo, Dios es bueno. ¿Dios nos permite pasar por momentos difíciles? Sí, Dios nos permite pasar por momentos difíciles, y por su voluntad permisiva en algunos momentos vamos a tener que cruzarlos, pero no solamente para poder ser consolados y poder experimentar más del amor de Dios, sino también para que nuestra vida pueda servir de consuelo y estímulo para muchas otras personas más. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace en este mundo, todo tiene un propósito. Entonces, Dios siempre es bueno. Por la voluntad del Padre, Cristo sufrió y murió, porque Dios es bueno. Y uno diría, ¿cómo un padre puede permitir esto que le ocurra a su hijo? Bueno, la verdad es que sí lo hizo. Lo hizo por causa nuestra, porque por su sufrimiento ahora nosotros tenemos comunión con Dios. Entonces, el sufrimiento de Cristo tenía una lógica por la cual estaba ocurriendo, porque Dios es bueno y nos amó tanto que nos ha bendecido, dio a su Hijo para ello. Entonces, por su muerte, es decir, ahora gozamos nosotros de la gloria de Dios. Observa esa dinámica, por favor. Mira, por la voluntad del Padre, Cristo sufrió y murió. Y alguien diría, eso está mal. Pero el amor de Dios y el propósito de Dios no solamente se limita a ese evento, sino que el propósito de Dios tiene que ver con algo mucho más lejano, mucho más grande, algunas cosas que probablemente ni siquiera vamos a poder imaginar a nosotros, pero el propósito de Dios es más grande. Entonces, ahora nosotros, por ese sufrimiento, tenemos comunión, por su muerte, tenemos gloria. Obsérvalo. Así es que Dios siempre tiene un propósito por todo lo que hace, por lo que hizo en Jesús y por lo que ocurre también en nuestra propia vida, porque Dios todo lo hace siempre con un propósito.
Algunas de las razones pueden ser estas: que nuestra fe sea fortalecida, que seamos también moldeados a la imagen suya, y porque somos también consuelo y estímulo para otras personas. ¿Por qué? Porque en algunos momentos puedes tú decir, ¿sabes qué? Sí, sí me pasó, he experimentado esto, pero Dios me sostuvo, pero Dios ha estado conmigo, pero Dios me ha bendecido. ¿Ha habido carencia en mi casa? Sí, pero Dios sigue proveyendo. Hay dificultades, sí, pero Dios me ayudó a enfrentarlos. Me ayudó a superar mi crisis en mi familia, con mi pareja. Me proveyó cuando no había ni siquiera empleo. En fin, hay cualquier cantidad de cosas más en las cuales puedes tú decir sí. Y sin embargo, Dios estuvo conmigo. Porque Dios, en medio de Él, puedo dar ahora, en medio de nosotros, ahora puedo dar testimonio de su obra también en mi vida. Porque Él sigue actuando. Nuestro cuarto enfoque es este. Recordemos que la iglesia ya es en sí victoriosa. Yo sé que de pronto a veces piensas, "Ay, no, 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 eso no está bien". Es más, lo que pasa es que tú no conoces la iglesia donde yo me estoy congregando. Bueno, estoy seguro que si nosotros hubiésemos estado de visita ese día en la iglesia de Corinto, a la cual Pablo está escribiendo esta epístola, diría, oye Pablo, tú te estás equivocando porque esto no es así. No veo una iglesia tan victoriosa cuando está tan llena de conflictos. Pero debemos aprender a ver, no con nuestros ojos solamente, sino el cómo ve Dios las cosas. Como está escrito, dice en este texto, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, observa esto, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oramos siempre viendo ya la obra completa de Cristo. Es decir, no solamente lo que están viendo nuestros ojos, no solamente las condiciones limitadas o empobrecidas que hoy en día nos toca experimentar, a veces iglesias que se han ido disminuyendo o que enfrentan dificultades en medio de ellos y que de pronto la gente cuando empieza a ver eso prefiere a veces mejor cambiarse de lugar donde adorar. Sin embargo, Dios nos colocó en una iglesia y nos puso en esa iglesia para que podamos desde ahí ministrar y compartir a otras personas. Ve lo que dice el apóstol Pablo en este texto. Doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo en Cristo, porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que sí, todos lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal. ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? ¿Sabes? Alguien diría, nadie, pero es posible por la obra de Cristo Jesús en medio de nosotros. Entonces, quiero que recuerdes esto. Como creyentes en Jesucristo, cada uno de nosotros somos participantes de su triunfo. Algo que me encanta del libro del Apocalipsis, un libro que algunos lo consideran muy complicado, la realidad es que el tema del Apocalipsis no es tan complicado. Nos muestra a un Cristo triunfante, en medio de los conflictos, sí, pero un Cristo triunfante, un Cristo que ya ha vencido y algo importantísimo. Los suyos están con Cristo y son triunfantes junto con Él. Eso es lo que nos muestra el libro del Apocalipsis. Entonces, podemos recordar esto. Somos parte del equipo de Dios. Experimentamos su presencia en la vida de cada uno de nosotros. También Dios nos ha dado el privilegio de ser portadores de su mensaje. Y tenemos la bendición de poder tener una vida gratis, una vida grata delante de Dios. Entonces, todo esto ha sido posible por la obra de Cristo Jesús. El enemigo ya ha sido vencido. Sigue dando patadas, pero ya está vencido. Sigue causando algunos problemas, pero ya está vencido. Y el pueblo de Dios es victorioso porque Cristo ha vencido. Y eso nosotros tenemos que recordarlos muy, muy claramente. Cristo ya venció y nosotros estamos al lado suyo. Eso nos da la oportunidad también de empezar a vivir en esperanza y confianza. Por eso, cuando ores por la iglesia, no te limites a orar por las problemáticas que están ahí. Aprende, como Jesús dijo, a poner las cosas en la vista de arriba, poner las cosas
en el reino de los cielos. Ahí es donde está nuestra vista, en el reino de los cielos. Y reconocer que el Dios bueno siempre hace todo de acuerdo a sus propósitos. Pero algo más, somos victoriosos porque Cristo ya ha vencido. Y entonces tenemos que aprender a ver las cosas no en las limitantes que hoy en día enfrentamos, sino como Dios las ve, porque Él ya venció y su pueblo estará con Él. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén y amén.